Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Andrea Gutiérrez Baldi. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre diabetes y alimentación. Y obviamente un poquito en relación también y recomendaciones a la situación epidemiológica en la que nos encontramos en este momento. Este video o esta presentación está elaborada en el marco del Día Mundial de la Diabetes, el cual se celebra los 14 de noviembre de cada año. El contenido o los temas que vamos a desarrollar es la diabetes y el COVID-19, la diabetes y la alimentación y otras consideraciones que básicamente es como un ejemplo de menú sobre cómo debería comer una persona que tiene un diagnóstico de diabetes. Bueno, vamos a empezar hablando de la diabetes y para ello tenemos que saber qué es lo que ocurre generalmente cuando consumimos alimentos. Entonces, cuando consumimos alimentos, sobre todo alimentos que aportan carbohidrato, ¿verdad? Como el pan, el arroz, la pasta, las frutas, el cuerpo los corta, libera el azúcar que hay en ellos y ese azúcar generalmente va a sangre y en la sangre, para que pueda ser utilizado por las células o por los órganos, necesita una llave. Esa llave se le llama insulina y la insulina es una hormona que produce el cuerpo y la produce en un órgano que se llama el páncreas. Vean que es importante mencionar y que podemos visualizar en esta imagen es que la insulina realmente es una hormona o un producto que genera o desarrolla o elabora mi cuerpo y que es sumamente necesario para mantener los niveles de azúcar controlados. ¿Verdad? Y esto es importante mencionarlo porque muchas veces cuando tenemos un diagnóstico de diabetes, nos da susto o miedo cuando el médico nos prescribe insulina. ¿Qué ocurre en las personas con diabetes? Bueno, generalmente ocurre lo que podemos ver en el cuadro marcado en rojo y es que el cuerpo produce esta llave, ¿verdad? Pero esta llave no funciona adecuadamente. Y por así decirlo, esta llave se oxida o no funciona y no puede abrir la puerta. O muchas veces puede ocurrir que del todo el cuerpo ya no está produciendo la llave y por eso es necesario que mi médico me indique insulina. ¿Y qué ocurre? Bueno, que el azúcar se queda en la sangre y no puede entrar a la célula, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento y el control de la diabetes? Bueno, el tratamiento es el tratamiento farmacológico, es decir, los medicamentos que me envía el médico, al cual tengo que adherirme adecuadamente, realizar actividad física y ejercicio físico, el cual hace que los órganos trabajen muchísimo mejor y puedan recibir mejor o que le permitan a esa llave, le faciliten abrir, digamos, el músculo o la célula. El autocuidado, que cuando nos referimos a autocuidado es todo este proceso en el cual yo le presto atención a mis pies, manejo del estrés y sobre todo a la educación que hay en términos de mi enfermedad y por supuesto la alimentación. Vamos a hablar sobre qué es diabetes, ¿verdad? O qué relación existe entre la diabetes y el COVID-19. Y para eso primero tenemos que hablar de qué es el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad infecciosa, fue descubierta hace relativamente poco, a finales del año pasado, en noviembre, en China, y se transmite a través de las gotas que salen por la nariz o por la boca de una persona que está contagiada. Y por eso es tan importante el uso de equipo de protección como mascarilla para tratar de atenuar o disminuir su propagación. Tiene múltiples síntomas y probablemente ustedes han escuchado de ellos, ¿verdad? El más común es tos, fiebre, y por eso nos toman la temperatura en todos los sitios a los que vamos, inclusive cuando usted va a la clínica o al área de salud. Pero hay otros síntomas poco comunes como la diarrea, los vómitos, la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. ¿Qué se recomienda? Ante cualquier síntoma asociado al coronavirus, la recomendación es que usted consulte al centro de salud, ¿verdad? Para que se descarte o bien se le haga el seguimiento correspondiente. ¿Qué relación tiene
el coronavirus en términos a la diabetes? Bueno, que el coronavirus generalmente, si el paciente está descompensado o tiene un inadecuado control de su enfermedad, puede hacer que su sistema inmune esté debilitado y lo puede hacer más propenso a la enfermedad o a complicaciones asociadas a la enfermedad. Y por eso es tan importante cuidarse. ¿Qué debo hacer para prevenirlo? Lavarme muy bien las manos, ¿verdad? Evitar estar en contacto con otras personas que son ajenas a mi burbuja. Muchos de nosotros tenemos que salir, porque hay que salir a trabajar, hacer las compras, ¿verdad? Pero aquellas personas que pueden quedarse en su casa, pues tratar en la mayor parte del tiempo quedarse o evitar salir innecesariamente. Mantener el distanciamiento, utilizar el equipo de protección personal, como el uso de la mascarilla, que es sumamente importante, y no solamente su uso, sino también su disposición correcta, ¿verdad? En este caso es el lavado cada vez que se utiliza una mascarilla. Y por supuesto, el apego al tratamiento. Aquí es muy importante apegarnos al tratamiento que el médico nos indicó para tener un adecuado control de las enfermedades que yo pueda tener. Hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos altos. Si en algún momento sus medicamentos le están generando alguna molestia, la recomendación sería que usted consulte para que el médico haga el ajuste necesario. En términos de alimentación ante esta situación, se ha observado que hay nutrientes que son sumamente importantes. Y por supuesto, entonces, las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy van a estar enfocadas en que sea una alimentación que ayude a un adecuado control de mis niveles de azúcar, pero también que aporte nutrientes que fortalezcan mi sistema inmune. Entre esos nutrientes está la muy bien conocida vitamina C, que yo creo que a todos nos la han recetado, ¿verdad? Y nuestros abuelos siempre nos dicen, tómese un jugo de naranja para fortalecer su sistema inmune. Pero hay otras vitaminas como la A, la D y la E, y ahí vamos a hablar específicamente sobre la vitamina D, que se ha observado que la vitamina D tiene un efecto sumamente favorable para fortalecer el sistema inmune y tiene una relación indirecta en términos de COVID, ¿verdad? Ya sea que ayuda a prevenir su contagio o atenúa sus síntomas o complicaciones. Entonces, la vitamina D, y aquí la recomendación es que la vitamina D es una vitamina que se puede obtener a través de los alimentos, pero que se activa, por así decirlo, cuando nos ponemos en contacto con el sol. Entonces, yo sé que ahora es muchísimo más complicado porque estamos limitando nuestras salidas, algunas personas trabajan desde la casa, ¿verdad? Y pues no estamos en contacto con el sol o además estamos tratando de cuidar la exposición al sol. Pero sí es recomendable tratar de exponernos al sol diariamente, obviamente en horas adecuadas, sobre todo para poder obtener esta vitamina D. Otro nutriente es el zinc, que el zinc es un nutriente que se ha visto que tiene una relación directa con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Las fuentes de proteína, que la proteína son todos estos alimentos de origen animal que van a ayudar a ese proceso de renovación del cuerpo, por así decirlo. Acuérdense que nosotros estamos en un contacto constante, cambio o renovación. Los probióticos que se encuentran sobre todo en el yogur o la leche agria o productos fermentados. Y los probióticos se ha visto que ayudan a que haya una adecuada salud del sistema digestivo. ¿Y qué es lo que dice? Que el sistema digestivo es muchas veces la primera barrera de virus y bacterias, ¿verdad? Hablando también de otras enfermedades. Y obviamente los antioxidantes y el agua, que ayudan ahí como a mantener mi cuerpo lo más saludable posible. Por eso vamos a hablar y andar sobre la alimentación en la diabetes. Y para ello vamos a tomar diferentes o enfocarnos en 4 grandes recomendaciones. Acordémonos que la diabetes, ¿verdad? Es una enfermedad que se caracteriza porque hay azúcar en sangre, pero lo que ocurre es que hay un fallo en el páncreas, el cual hace que la producción de insulina se vea afectada y por lo tanto, al haberse afectada la producción de insulina, indirectamente mis niveles de azúcar se alteran. Esa es la manifestación más común. Puede tener síntomas, es decir, a veces yo puedo estar con el azúcar alto y experimentar síntomas. Por ejemplo, mucha sed, muchas ganas de orinar, hambre excesiva, heridas que tardan en sanar o pérdida de peso sin razón aparente.
Entonces, aquí es muy importante prestar atención a esos síntomas, sobre todo si yo no tengo un biosensor o un glucómetro para poder medir o controlar mis niveles de azúcar. Para ahondar en diabetes, ¿verdad? Vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre y por qué la alimentación es tan importante. Y lo que ocurre es que cuando consumimos sobre todo carbohidratos, que los carbohidratos son los alimentos que más efecto tienen sobre el azúcar en sangre, cuando consumimos esos alimentos, el cuerpo los corta y libera el azúcar que hay en ellos. Ese azúcar entra al torrente sanguíneo o a la sangre en forma de glucosa. Por eso es que medimos la glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los carbohidratos aportan azúcares y esos azúcares se liberan en forma de glucosa. ¿Qué es importante aquí mencionar? Bueno, que aunque el alimento sea salado, o sea, no necesariamente que los alimentos que son dulces son los únicos que elevan los niveles de azúcar en sangre, sino que inclusive aquellos alimentos que son salados, por ejemplo, como el arroz, el cuerpo termina cortándolos y termina liberando el azúcar en ellos. Entonces, ellos también tienen un efecto en mis niveles de azúcar. En alimentación y diabetes tenemos 4 pilares a trabajar, que es que debe ser saludable, eso implica la escogencia, ¿verdad? Variada, debe tener todos los grupos de alimentos, inclusive en un paciente que tiene un adecuado control de sus niveles de azúcar, se pueden incorporar azúcares simples dentro de la dieta. Debe tener un horario regular y una distribución adecuada de carbohidratos durante el día. Vamos a hablar entonces precisamente de qué recomendaciones nutricionales puedo yo llevar a cabo en términos de la diabetes y la situación actual. Y para ello, como les repito, nos vamos a enfocar en 4 grandes recomendaciones. La primera, establezca tiempos de comida. Los tiempos de comida son sumamente importantes porque van a ayudar a controlar los niveles de azúcar o glicemia. Y la recomendación es que entre un tiempo de comida u otro, si entre un tiempo de comida u otro, pasan más de 4 horas, si es necesario la introducción de una merienda. ¿Okay? ¿Y qué objetivo tiene esas meriendas? Muchas veces el objetivo es evitar hipoglicemias. Debemos recordar que cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿verdad? Una patología asociada, como en este caso la diabetes, debo tener una alimentación prescrita, o sea, debe ser enfocada específicamente a, obviamente, en mi enfermedad. Y no necesariamente, porque sé que se ha escuchado mucho sobre otros métodos para tratar de controlar, digamos, por ejemplo, el peso, ¿verdad? Pero aquí tenemos que asociarnos a tratar de controlar mis niveles de azúcar. Y para eso hay que establecer tiempos de comida. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si es una persona que tiene una vida ajetreada, tiene que trabajar, tiene que hacer labores de la casa y resulta que esta persona, bueno, desayuna a las 7 de la mañana, pero cuando se da cuenta, bueno, ya pasó todo y almorzó hasta las 12. Bueno, almorzó, se sentó a almorzar y nuevamente en la tarde se puso a hacer tareas, se puso a hacer labores del hogar o bien trabajos que tenía pendientes y cuando se dio cuenta, se fue hasta las 7. Entonces, ¿qué puede ocurrir en una persona que tiene diabetes? Sobre todo si se aplica insulina, ¿verdad? O utiliza otros medicamentos que disminuyen los niveles de azúcar, puede experimentar que entre el desayuno y el almuerzo síntomas como sudoración fría, cansancio, temblores, que esos son síntomas asociados a hipoglicemias o bajonazo de azúcar. ¿Y qué ocurre cuando una persona que tiene diabetes tiene una hipoglicemia? Pues que el cuerpo reacciona. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Utilizando las reservas de energía que tiene. Nosotros tenemos un ahorro ahí como de azúcar, que lo tenemos ahí guardado por si acaso. Entonces, cuando a mí se me baja el azúcar, el cuerpo le dice a los demás órganos, ok, necesito un poquillo de azúcar, así que me van a hacer el favor de regalarme un poquito de materia prima. Y esa materia prima puede ser que lo saquemos inclusive hasta de la masa muscular. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se me baja el azúcar, entonces el cuerpo produce azúcar y la libera en sangre, lo que puede ocasionar muchas veces una hiperglicemia posterior. Entonces provoca, cuando no hay tiempos de comida establecidos, provoca subonazos, bajonazos de azúcar, que hacen que el control de su enfermedad no sea tan adecuado. Por eso es sumamente recomendable
establecer tiempos de comida, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta, y esto es una recomendación sumamente importante, sobre todo en las personas que se aplican insulina, como la NPH, que es la lechosa, o la simple, que es la transparente. Las personas que nos aplicamos insulina tenemos que ser muchísimo más disciplinados con la aplicación o con los tiempos de comida. Y existe una regla que yo siempre se lo digo a todos mis pacientes, sobre todo creo que las personas que han podido participar de los procesos educativos PINEC lo han escuchado, es, hay una regla, si me aplico insulina me tengo que asegurar que comí, ¿ok? Y hay algo sumamente importante, que es que las personas que se aplican insulina lechosa en la noche deben hacer una merienda nocturna. Generalmente se recomienda la aplicación de esa insulina por ahí de las 9 de la noche y la ingesta de merienda por ahí de las 9:30 a 9:20. La segunda recomendación está basada en cómo escoger carbohidratos. Vean que yo no estoy diciendo eliminemos los carbohidratos, no es aprendamos a escoger carbohidratos. ¿Por qué carbohidratos? Porque los carbohidratos son el grupo de alimentos que mayor efecto va a tener sobre los niveles de azúcar. Porque recordemos que el cuerpo los corta y libera el azúcar en ellos. ¿Okay? Para ello, tenemos que saber qué son los carbohidratos y qué alimentos son carbohidratos. Entonces, vamos a dividir los alimentos en dos grupos, en alimentos que aportan carbohidratos, que para efectos prácticos son los alimentos que liberan azúcar, o sea, aportan azúcar. Y entre ellos tenemos las harinas, arroz, pasta, pan, verduras harinosas, todo lo que está en la olla, carne, papa, yuca, camote, elote, plátano maduro, plátano verde, leguminosas como los frijoles, lentejas, garbanzos y cubaces, las frutas, que generalmente las frutas son aquellos alimentos que cuando se maduran son dulces, la leche y el yogur, y aquí es importante mencionar que aunque la leche y el yogur sean deslactosados o descremados, aportan carbohidratos. Y obviamente el azúcar y los derivados. Todo lo que sabe dulce tiene azúcar. Azúcar morena, miel de abeja, tapa dulce, sirope, cocoa, ¿verdad? Todo eso tiene azúcar. Y después tenemos alimentos que no tienen carbohidratos, por lo tanto que no van a tener un efecto directo sobre nuestros niveles de azúcar, como lo son los vegetales acuosos, lechuga, tomate, pepino, zanahoria, las carnes y derivados, huevo, queso, pollo, pescado, atún, carne de res, y las grasas, las cuales vamos a preferir las saludables, ¿verdad? Aguacate, maní, aceites de origen vegetal, chía, ajonjolí. Entonces, esta es la clasificación de alimentos. Hay alimentos que aportan carbohidratos, es decir, liberan azúcar, y aquellos que no aportan. Esto no va a tener un efecto directo sobre sus niveles de azúcar. Pero además de que tenemos alimentos que aportan carbohidratos, hay alimentos que se absorben más rápido que otros. Y así es como nosotros los escogemos. Vamos a tratar de escoger alimentos que se absorban lentamente. Los alimentos o los carbohidratos que se absorben lentamente son los que ayudan a tener un mayor control sobre mis niveles de azúcar. ¿Cuáles son? Son aquellos que son más naturales, que yo obtengo de la naturaleza o que requieren de una preparación para su consumo. Por ejemplo, la leche y el yogur, las harinas como el arroz o la avena, las verduras harinosas, la papa, la yuca, el camote, las frutas, toda la variedad y los frijoles y las lentejas. Los carbohidratos de absorción rápida son aquellos que son muy puros, generalmente se le añaden a los alimentos y generalmente los de absorción rápida, si nos ponemos a visualizar, son dulcitos. ¿Y por qué se dicen que se absorben rápidamente? Porque tardan 15 minutos más o menos en absorberse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos fácilmente pueden elevar mis niveles de azúcar. ¿Y por qué se dice que los carbohidratos, algunos carbohidratos son de absorción lenta? Porque esos alimentos, aparte de tener carbohidratos, pueden tener otros componentes u otros nutrientes. Entonces, esos nutrientes generan una barrera que hacen que se absorban lentamente. ¿Qué nutrientes pueden ser estos? Por ejemplo, la fibra, que la fibra es un carbohidrato no digerible
Es decir, mi cuerpo no es capaz de digerirlo o metabolizarlo y por lo tanto trabaja mucho para tratar de ver qué hace con él. La fibra la aportan las frutas, los granos enteros, ¿verdad? Como el arroz integral, el pan verdaderamente integral, que es algo que vemos mucho o que yo trato de promover mucho en el programa PINEX. Las leguminosas como los frijoles, lentejas y garbanzos, ¿verdad? También pueden aportar otros nutrientes como proteína. Recuerden que la proteína es un macronutriente que no tiene un efecto directo en niveles de azúcar, como las leguminosas que tienen proteína de origen vegetal y la leche y el yogur que también aportan proteína. Y algunos pueden aportar grasas, ¿verdad? Que las grasas generalmente también hacen que los carbohidratos se absorban más lentamente. Generalmente, o el más común es la leche y el yogur son los que aportan esas grasas naturalmente. La segunda recomendación es aprenda a distribuir sus carbohidratos en el día. Y para eso vean esas dos imágenes. Una es un plato que tiene arroz, lentejas y ensalada. Y el otro es un plato que tiene arroz, papas fritas y un enchucado. ¿Okay? Entonces, puede ser que tal vez la porción no sea digamos, poca o controlada, pero a lo mejor estoy consumiendo muchos carbohidratos durante el día. ¿A qué me va a ayudar la distribución de carbohidratos? A controlar el azúcar. La recomendación es distribuirlos durante el día y no comerlos todos en un solo momento del día. Y la recomendación es tratar de consumir cantidades iguales de carbohidratos por tiempo de comida principal. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo. Este es un ejemplo basado en una distribución inadecuada de carbohidratos. Entonces vamos a empezar con que esta persona dijo, ok, bueno, yo me acuerdo en la charla que dio Andrea, que cuando uno tiene diabetes tiene que establecer tiempos de comida. Entonces esta persona estableció sus tiempos de comida, ¿verdad? Y resulta que, bueno, desayunó y en su desayuno tenía una galleta de soda y un huevo. Después hizo una merienda donde se comió una fruta, pero llegó el almuerzo. Y en el almuerzo vean la cantidad de carbohidratos que consumió. Consumió arroz, frijoles, picadillo de papa, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos 3 carbohidratos. En la tarde, resulta que llegó el esposo y el esposo había comprado un pan casero delicioso que había hecho una compañera del trabajo. Y entonces estaba tan rico que se comieron un montón de ese pancito casero que es como dulce salado. ¿Verdad? Y en la noche, entonces hicieron un caldito de frijol ahí porque los dos estaban antojados. Entonces el esposo dijo, voy a hacer un caldillo de frijol. Y ella le dijo, bueno, sí está bien. Y ella se sirvió arroz y frijol. Entonces, si ustedes vean la distribución. Esta persona se comió un carbohidrato en el desayuno, 3 carbohidratos en el almuerzo y 2 en la cena. Y si nos vamos a la diapositiva anterior, hay que tratar en la medida que la cantidad de carbohidratos sea igual por tiempo de comida. Y si yo me voy a analizarlo, ¿verdad? Vean que esta es una alimentación con un patrón relativamente saludable. Aquí no tenemos galletas con relleno, no hay alimentos empacados, no hay alimentos fritos como pollo frito, pizza, pero una distribución inadecuada de carbohidratos podría hacer que esta persona tenga un inadecuado control de su azúcar. ¿Qué podría hacer uno? Bueno, y aquí por eso tal vez enmarqué en verde el pan casero, que ese es el único carbohidrato. Entonces es distribuir los carbohidratos, ojalá en cantidades iguales durante el día. La segunda recomendación es combine grupos de alimentos. Entonces, no es lo mismo comerse, por ejemplo, aquí que tenemos esta imagen, una pasta solo con salsa de tomate natural a una pasta y ponerle carne molida o queso y salsa de tomate natural y vegetal, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ayudar la combinación de grupos de alimentos? A controlar el azúcar. Además va a dar una mayor saciedad, entonces indirectamente inclusive puede ayudar a controlar mi peso y obviamente también aporta nutrientes. Nos vamos a remontar a la clasificación de alimentos. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Combine grupos que aporten carbohidrato con grupos que no aporten carbohidrato. ¿Por qué?
Porque los grupos que no aportan carbohidratos van a actuar como una barrera. ¿Qué va a hacer esa barrera? Esa barrera va a ser como que les va a decir a los que aportan carbohidratos, no, llévela suave, todavía no se libera en forma de azúcar, vayamos despacito, vaya lentamente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo puede ser que usted se coma una galleta de soda con un pedacito de huevo, o digo, con un huevo, o un pedacito de queso. Entonces, ese le da barrera. O se come una fruta con un puñito de maní, ¿verdad? Obviamente un maní que no tenga que no sea garapiñado, que no tenga miel, que no tenga chocolate. Pero eso es una forma de controlar la ingesta. Entonces, para reforzar, combinemos alimentos que aportan carbohidratos con alimentos que no aportan carbohidratos. Idealmente. Y aquí, que ahora nos salió un marcado, la leche y el yogur, resulta que con la leche y el yogur hay una particularidad que tal vez nos podemos ir a el otro recuadro que me voy a devolver, que es que recordemos que la leche y el yogur además aporta proteína, o sea, tiene otro macronutriente importante o nutriente importante que es proteína. Entonces, la leche y el yogur inclusive es un muy buen aliado para aquellas personas que nos aplicamos insulina en la noche. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo donde vamos a ver la progresión mejorando la combinación de alimentos y la escogencia de alimentos. Entonces, por ejemplo, esto es una persona que consume en la mañana solo un café con galleta de soda. Vean que esta galleta de soda es una harina, es decir, es un alimento que aporta carbohidratos. Y como no tiene barrera, probablemente se va a liberar en azúcar muchísimo más fácilmente. ¿Cómo puedo yo mejorar ese aspecto? Entonces, le agrego a esa galleta de soda un alimento barrera, que puede ser vegetal, carne o grasa. En este caso, la carne sería el huevo. ¿Cómo puedo comer ese huevo? Como usted guste, frito, duro, pasado por agua, huevo picado, por ejemplo, ¿verdad? Y si quiero mejorar ahora aún más el tipo de carbohidrato que consumo, busco un carbohidrato más natural. Por ejemplo, vean el gallo pinto. ¿Por qué el gallo pinto? Porque el gallo pinto tiene arroz y frijoles. Son harinas o carbohidratos naturales, requieren de una preparación para su consumo, ¿verdad? En el caso de los frijoles aporta fibra, entonces es un carbohidrato de todavía mejor calidad. Siempre le hacen a uno la pregunta, ¿y será que puedo comer gallo pinto todos los días? Por supuesto, yo puedo consumir gallo pinto todos los días, lo que hay que prestar atención es cómo lo distribuyen durante el día, qué barreras le agrego a ese gallo pinto y la cantidad de gallo pinto que me sirvo, por supuesto, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Vean, por ejemplo, los colores o los alimentos que están en rojo son alimentos barrera, son alimentos que no tienen carbohidratos. Entonces vean que cuando estoy consumiendo carbohidratos, por ejemplo aquí el pinto con un banano, le pongo una barrera. Arroz y frijoles, le pongo pollo y ensalada, le puse 2 barreras, una barrera por cada carbohidrato. ¿Okay? Y en las meriendas le incluí un carbohidrato o le incluí carbohidratos que tuvieran otros componentes. Por ejemplo, la papaya también aporta fibra y la leche también aporta proteína. Y en el caso de la tarde, por ejemplo, en lugar de comerme el pancito casero, solo le puedo agregar inclusive hasta media tacita de leche o de yogur, ¿verdad? Porque también aporta fuentes de proteína. O le puedo agregar un alimento barrera. Por ejemplo, aguacate, si el pan es salado, o un pedacito de queso. ¿Okay? La cuarta recomendación es consuma agua durante el día. Tenga un consumo recurrente de agua. Haga de su ingesta de agua un hábito. Siempre yo les hago esta analogía. ¿Qué pasa cuando usted tiene un fresco muy azucarado? ¿Qué hace uno? Generalmente le agrega agua para diluirlo. Entonces, esa misma dinámica ocurre digamos, en las personas. A veces, cuando yo tengo mis niveles de azúcar muy altos o descontrolados, lo primero que yo hago es tratar de diluir mi azúcar en sangre, por así decirlo. Entonces, eso se logra con la ingesta de agua.
¿ok? Además que el agua es sumamente importante porque ayuda a que haya un adecuado balance hídrico y ayuda a regular y controlar los niveles de azúcar. Entonces, por eso es tan importante su consumo. El agua debe tomarse aunque el día esté fresco, aunque esté lloviendo, porque yo pierdo el 80% de mi agua a través de la respiración. Y que yo sepa, nosotros respiramos 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, el agua, ¿qué me hidrata, verdad? ¿Qué me va a ayudar a mí a regular mis niveles de azúcar? Bueno, lo principal es el agua, que es el líquido transparente que sale del tubo. Las infusiones como el té de menta, manzanilla, canela, hierbabuena, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar que dentro de lo que me hidrata o regula mis niveles de azúcar, no entra ni el café, ni el té negro, ni el té verde, porque esas bebidas más bien hacen que yo pierda más agua. No quiere decir que las tengo que dejar de tomar, no. Usted puede seguir tomando café, pero no las contabilice dentro del agua o del líquido que le hidrata. También están los caldos naturales bajos en grasa, como el caldo de frijol, el caldo de vegetales, el caldo de pollo. Los frescos sin azúcar, ¿verdad? Preferiblemente los frescos naturales. Y obviamente hay ciertos alimentos que aportan agua y por eso también los incluimos en la alimentación, como los vegetales y las frutas. ¿Y cómo hago yo para saber cuánta agua debo tomar? ¿Verdad? Uno escucha mucho la recomendación 8 vasos de agua al día, 2 litros de agua al día, pero realmente la recomendación más personalizada es fíjese en el color de su orina. Si su orina es muy oscura o está muy concentrada, probablemente le está faltando tomar agua. Entonces, que durante el transcurso del día su orina sea lo más transparente o amarilla tenue posible. Y si usted dice, ay, pero es que Andrea, yo tomo agua y paso orinando, eso es lo común. Esa es una buena señal de que sus riñones están funcionando. Si yo me tomo un vaso de agua, debería orinar un vaso de agua. Y aquí es importante si yo estoy adecuadamente hidratado, ¿verdad? Y yo a veces doy la recomendación, si usted quiere dormir mejor y no estar orinando durante la noche, trate de tomar la mayor cantidad de agua posible antes de las 5 de la tarde. Y por último, vamos a hablar sobre un ejemplo de menú basado en estas recomendaciones. Este es un ejemplo de menú que toma en cuenta nutrientes necesarios para fortalecer su sistema inmune. Toma en cuenta la distribución de tiempos de comida, la distribución de carbohidratos, la escogencia de carbohidratos y el consumo de agua. Entonces, lo primero es establecer tiempos de comida. Si ustedes lo ven, aquí yo establecí tiempos de comida. ¿Y por qué son 5? Simplemente porque esta persona desayuna temprano y el tiempo entre el desayuno y el almuerzo es mayor a 4 horas. Entonces, aquí un desayuno, por ejemplo, tiene gallo pinto, que es arroz y frijoles, ¿verdad? Es una harina y leguminosa, lo que viene a ser carbohidratos, una barrera, que es el huevo, y le agrego una manzana pequeña que aporta fibra, y el café sin azúcar. En la mañana, leche, que aporta carbohidrato, pero también tiene proteína, y una fruta. En el almuerzo, arroz, frijoles, y vean que le puse una barbera, pollo y ensalada. Es barbero, alimentos, vegetales y carne que no aportan carbohidratos. Y obviamente la hidratación, que es fresco natural sin azúcar o agua. En la merienda de la tarde, por ejemplo, un carbohidrato, verdura harinosa, plátano maduro, pero le pongo barbera, un quesito fresco tierno. Otro ejemplo puede ser pan con aguacate. Otro ejemplo podría ser tortillas con queso. Y en la noche, por ejemplo, unas tortillas de maíz con tortas de carne y ensalada de repollo, como unos gallitos. Y de postre una fruta. Vean qué interesante. La fruta se puede incluir dentro de cualquier tiempo de comida, ¿verdad? Es un mito eso que no puedo comer fruta después de las 2 de la tarde. Se puede distribuir dentro de cualquier tiempo de comida. Y también es un mito que no puedo comer banano. Puedo comer cualquier alimento, cualquier fruta, siempre y cuando respete su porción. Y si ustedes se ponen a ver en este ejemplo, cada tiempo de comida principal tiene la misma cantidad de carbohidratos. Gallo pinto y manzana, ahí van 2 carbohidratos, arroz y frijoles, 2 carbohidratos, y tortillas y banano, 2 carbohidratos. ¿Qué es lo importante acá?
vean que hay una distribución igual por tiempo de comida y además se le agregan barreras a esos carbohidratos para mejorar el control de la azúcar. A modo de resumen, entonces tenemos que es recomendable establecer tiempos de comida, debemos hacer modificaciones, es decir, escoger adecuadamente los carbohidratos, preferir los más naturales posibles, los que me brinde la naturaleza, y distribuirlos, ojalá equitativamente, entre los tiempos de comida. Combinar grupos de alimentos, es decir, combinar grupos de alimentos que tengan carbohidratos con grupos de alimentos que no tengan carbohidratos, y por supuesto la ingesta de agua, la cual es sumamente importante para mantenerse adecuadamente hidratado, la cual también contribuye a una adecuada digestión y también contribuye a la salud de los niños y al control del azúcar. Muchas gracias. Si desean obtener más información, durante la otra semana se va a estar publicando información en la página de Facebook de COPECIVA o en el YouTube de COPECIVA en términos en relación a la diabetes. Igual los invitamos a que participen de estas charlas y estos espacios en los cuales nosotros tratamos de brindarle la mayor información posible y sobre todo aprovechar estos medios virtuales en los cuales no es necesario desplazarse. Muchísimas gracias, espero que haya sido una charla que les brinde mucha información y nos vemos en la próxima.